bien. Se Hola, ve, hola, se muy buenas ve. tardes, noches desde Para ver. A ver, ya subimos el volumen. Acá está. ¿Se escucha bien? Aquí, ¿Sí? ¿Cómo anda, Ale? ¿Bien? afortunadamente muy bien. Un gran saludo Un saludo. hasta Argentina y Sí, un saludo también para la gente comentarles de que México. Un abrazo grande. Tengo escucho muchos colegas por ese lugar. que Amale, pues muchas gracias. La verdad es que acá en México estos días hemos tenido temblores, afortunadamente sin graves consecuencias. Es un zona sísmica y pues hemos tenido dificultades un poco en la cuestión de temblores en este mes de septiembre, pero Ah, bueno, me afortunadamente alegro que no pasa todo bien sin mayores, así que consecuencias. bueno, un saludo muy grande para mis hermanos de México y bueno, espero que se pueda solucionar ese problema lo más pronto posible. Un saludo espiritual para todos. Qué amable, muchas gracias. Pues qué buen tema y gran tema es el de los duelos. Muchas gracias por convocarme para este conversatorio en donde podemos unir opiniones, criterios, experiencias, visiones Exactamente, sí, como de lo dijiste, complejo es que un es el tema duelo. un poquito tabú, al menos en Argentina es un tema que no se habla mucho. En los ambientes académicos recién está llegando un poquito tarde, las especializaciones, los diplomados, ¿no? En el ambiente académico llegó tarde el tema de estudiar el duelo como una materia, como una especialización, como un posgrado, pero bueno, es muy necesario. Yo hace poquito escribí un artículo donde yo propongo, lo escribí para un diario que se llama El Clarín, es uno de los diarios más importantes de Argentina, donde yo escribí un artículo donde habla sobre la aceptación de la muerte y el tema de poder hablarlo en las escuelas, en la escuela secundaria, en la escuela terciaria, bueno, también en la primaria, en la universidad. Yo propongo que ese tema, se tiene que hablar el tema de la muerte, se tiene que hablar el tema del duelo, y como dije, en Argentina está un poco tardío, en Europa está muy desarrollado, en Estados Unidos también, no sé cómo será en México, pero sí creo que esta charla va a ayudar un poco a sacarnos muchas dudas, a darnos punto de vista, como dijiste vos. Yo tengo un punto de vista un poquito diferente al duelo, tengo una especialización en duelo, tengo estudios sobre el duelo, pero tengo un poquito mi toque personal, que ya lo estoy escribiendo para el siguiente libro, donde voy a poner una visión especial sobre el duelo, pero bueno, considero que es sumamente importante y es menester poder hablar del duelo y poder hablar de la muerte, ¿no? Como dije hace un ratito, en los ambientes educativos y hablar en la vida, ¿no? Se tiene que enseñar, se tiene que hablar y se tiene que dejar de ocultar este tema, ¿no? Porque muchas veces se oculta, genera amargura, tristeza, genera incertidumbre, genera rechazo, ¿no? Genera cuestionamiento, pero es un mal trago hablar de la muerte, hablar del duelo, hablar de una pérdida, es un mal trago, ¿no? Y mucho se evita, pero estamos evitando algo que tiene que ver con el ser humano mismo, ¿no? El duelo y la muerte es inherente al ser humano, entonces no podemos evitar esto, así que bueno, creo que esta charla, este encuentro va a ser muy fructífero, y bueno, vamos a estar para aprender todos, ¿no? Porque la vida es una escuela, así que estaremos aprendiendo también incluso en esta charla, Alejandro. Qué amable, muchísimas gracias. Pues quiero comentarte y comentarle a todas las personas que ya se han estado sumando a este encuentro, que en México tiene aproximadamente 25 años de haberse instaurado la cuestión de todos los duelos, los procesos, el aprendizaje, etcétera. Y lo que vemos es la gran necesidad de ir actualizando los términos, las visiones, los autores. Yo la aprendí hace más o menos 20 y tantos años y he visto una gran evolución. Inicialmente empezó lo que es el duelo como cursos, posteriormente como diplomados, ahora ya está la maestría y el doctorado. La gente ya en México empieza a sensibilizarse, a hablar más del tema, a perderle el miedo a la muerte y sobre todo a buscar, y eso es muy importante, Ezequiel, un tanatólogo en todos los procesos que pues antes las personas lo veían y lo sufrían solos. Yo creo que esa es la
de formarse como tanatólogo, la oportunidad que muchas personas nos dan de apoyarlos, acompañarlos, orientarlos, informarlos, pero sobre todo esta parte tan necesaria de verlo en forma integral. Y yo leyendo tu libro que me hiciste el favor de compartirme, veo nuevas percepciones, visiones, lo cual me da mucho gusto porque es una aportación muy interesante con una visión bueno, integral. El libro, Platícanos para de las eso personas también. que bueno, no lo conoce, es un libro que trabajo tajantemente el tema de la depresión y la ansiedad. Bueno, doy propuestas nuevas, digamos, muy vinculado a las técnicas holísticas. Si bien yo vengo a las formaciones de la psicología más rígida, pero también tengo una visión muy con una hermandad con lo holístico, ¿no? En este caso nombro las técnicas de biodecodificación, con lo que yo trabajo, en la bioneuroemoción, en mindfulness o atención plena, también, bueno, con las constelaciones familiares o las terapias, por ejemplo, el Reiki. Yo tengo 16 maestrías en Reiki, y bueno, considero que el Reiki está ayudando mucho a las personas. En Estados Unidos se le abrieron mucho las puertas, en el mundo académico se le abrió las puertas al tema del Reiki, cosa que antes había una visión un poco más pesimista con respecto al Reiki, pero hoy se abrieron las puertas ya hace 2 o 3 décadas por lo menos, y en Europa también se enseña en el mundo académico. Ahora se enseña en Argentina también en algunas universidades, no en todas, pero bueno, el Reiki también es una aportación que yo coloco de forma fundamental en el libro, pero puntualmente el Reiki tanatológico. El Reiki tanatológico es un Reiki que trabaja puntualmente con el tema de la muerte, con personas que han perdido un ser querido, con personas que han sufrido un suicidio en algún familiar o algunas pérdidas físicas, ¿no? Entonces propongo el Reiki tanatológico, valga la redundancia, pero también otros tipos de técnicas. El libro mío es pequeño, como lo pudiste ver, pero creo que es muy preciso, es rico, pero no terminó ahí. Creo que se viene una especie de saga, porque mi tercer libro, estoy armando el segundo libro, y en el tercero voy a poner una especie de novedad con respecto al duelo, y ya estamos entrando en el tema, y yo te voy a decir yo cómo considero el duelo. Como yo tengo una especialización en el duelo y a mí me enseñaron que el duelo es una pérdida, bueno, ahí ya empieza la innovación que yo empiezo a romper, ¿eh? Es una visión personal bueno, muchos pueden coincidir, muchos no. Como yo también estoy atravesado por una vida y una filosofía de vida budista, me gusta mucho el budismo, me gusta mucho el hinduismo, también el cristianismo, me gusta mucho las religiones, coloco mucho las religiones en las terapias, doy técnicas religiosas para que las personas puedan trabajar un duelo. Yo considero que el duelo no es una pérdida, ahí ya arranca una de las innovaciones. Yo voy a tachar esa definición del duelo como una pérdida de un ser querido. Y yo digo que no es una pérdida, ¿por qué? Porque ya desde que estamos en la vida, nosotros somos forasteros, nosotros somos visitantes, ¿no? Nosotros no somos dueños de nada. No somos dueños, Alejandro, ni de nuestro propio cuerpo. Y cuando nosotros decimos, bueno, perdí un ser querido, perdí un animal, que ahora también vamos a hablar un poco del duelo con los animales, nosotros estamos siendo engañados metafóricamente, estamos siendo engañados por el mismo lenguaje. Acordate que nosotros pensamos a través del lenguaje. El ser humano piensa con el lenguaje. El pensamiento es un sistema de signos, un sistema de símbolos también, algunos lo consideran así. Entonces nosotros, el ser humano, no podemos pensar sin el lenguaje. Bueno, entonces si nosotros decimos que perdimos un ser querido, ya mismo estamos siendo autoengañados. Porque en realidad no poseemos nada. No poseemos ni a nuestro hijo, ni a nuestra esposa, ni a nuestra mamá, ni la ropa que tenemos puesto, no poseemos nada. Nosotros estamos solamente en la vida de forma pasajera, somos forasteros, ¿no? Entonces, ese concepto de decir pérdida, yo ya lo tacho, y en las mismas terapias que yo pregono o que predico, yo enseño a que la persona empiece a masticar de otra manera, y a masticar me estoy refiriendo a entender que no perdió el ser querido, ¿no? Que entiendo que a uno le duele, por supuesto, yo también he perdido algunos amigos, entiendo que duele, pero entendamos el dolor y atravesemos el duelo, pero sin entenderlo como una pérdida. Pues si lo entendemos como una pérdida, estamos ya en una jerarquía de ilusión, una jerarquía como una especie de cárcel mental, ¿no? Y no es así, no es una pérdida, nosotros no tenemos pérdida, porque no poseemos, eso es un concepto del budismo, el budismo habla de que no poseemos nada, y el budismo trabaja mucho el desapego, entonces esta palabra es clave, desapego, pero el desapego no tiene que ver con la posesión. Hay una frase budista que también dice, amar sin poseer, vivir acompañando, ¿no? Pero esa palabra es clave, estamos acompañados. Cuando nosotros
creemos que perdemos un ser querido, en realidad nosotros fuimos compañeros de ese ser que sufrimos, ¿no? Y estamos, como quien diría, estamos sufriendo ese ser querido que ya no está más, pero no es una pérdida, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Eso nos va a ayudar a un poco a dulcificar el pensamiento y a dulcificar también el alma. Ayuda a tener un poco de respiro. Y es otro aire, ¿no? Es un aire distinto. Cuando nosotros entendemos que no poseemos nada, se puede digerir un poco más, ¿no? Se puede tragar y masticar de otra manera y hacer que el duelo sea un poquito más leve, ¿no? Es importante que comentas la situación de que realmente no se pierde. Fíjate que yo había escuchado que efectivamente no perdemos al ser querido porque lo seguimos recordando, está en nosotros. Realmente se pierde cuando se olvida algo. Ahí es cuando no solo por objetos, cosas, personas, etcétera, sino la pérdida se va transformando de acuerdo a cómo la va concibiendo la persona. Por eso me parece muy importante la aportación que tú haces, que es mucho más integral. Recordemos que la tanatología viene con una formación, una estructura básicamente de Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera, la que lleva no solo a Estados Unidos, sino de Estados Unidos se va a muchos países de Centro y Sudamérica, y la tanatología empieza a cobrar especial importancia básicamente desde los duelos, cualquiera que sea, y la pérdida, retomando la palabra, puede ser real o simbólica, porque no nada más en una situación de duelo por muerte de alguien, sino también porque algo se rompió, algo no se dio, algo en la fantasía o en la realidad se pasa en la persona, se pierde, pero en el sentido, a ver, simbólico, no necesariamente siempre en una forma real. Fíjate que cuando escuchaba yo la forma en como comentabas esta parte tan importante de ver el duelo desde diversos ángulos y formas, amplía la posibilidad porque se piensa que el doliente es solo uno, y no. Hay muchas formas en cómo las personas procesan esta situación del duelo. Las personas van a vivirlo de forma diferente de acuerdo a su experiencia, vivencia, y muy importante lo que recalcas, el lenguaje. ¿Cómo usamos el lenguaje para entender los sentimientos? Decimos que si no le ponemos palabras a lo que sentimos, entonces el cuerpo va a ser el depositario de estas emociones, y por eso la gente se empieza a enfermar. A mí me preguntaban, ¿qué pasa si no enfrento el duelo? ¿Qué pasa si no lo proceso? Pues obviamente va a haber una reacción a nivel corporal, y creo que en ello tienes bastante experiencia por las cuestiones holísticas, ¿no? El duelo es necesario expresarlo, como dijiste vos, y no pasa a lo psicosomático. Nosotros entendemos lo que es psicosomático, ¿no? Que arranca un problema en la mente, en lo psicológico, y si no logra sublimarse, no logra expresarse muchas veces con la palabra, con el cuerpo, con actitudes, si no logramos canalizarlo de algún modo, se termina comportando en una especie de síntoma, pero ya físico. Recordemos que el duelo tiene mucha esfera, ¿no? No solamente atraviesa la esfera mental, la esfera psicológica, sino que también atraviesa la esfera del cuerpo. Por eso decimos lo psicosomático. Por eso a vos te decían, ¿qué pasa si no expreso el duelo? ¿Qué pasa si no hago duelo? Bueno, lo necesitamos atravesar el duelo. Aunque sea de alguna manera, sabemos que cada persona tiene un duelo singular, un duelo único. Yo dije en unos artículos que escribí que el duelo es un mapa único, cada uno atraviesa un mapa personal, el duelo es subjetivo, ¿no? Pero es necesario atravesarlo. Algunos lo atravesarán en un periodo más acotado, otros en un periodo más largo, otros lo expresarán con llanto, con grito, con enojo, algunos también son un poquito más violentos, otros son un poco más inhibidos, ¿no? Que ahí hay que cuestionarlo, ¿no? Porque el duelo puede ser inhibido, pero siempre se necesita un otro. El duelo tiene que ser compartido, ¿no? Tiene que estar en secreto, ¿no?
ahí empiezan ya los problemas. Por eso esta persona que te preguntó qué pasa con el duelo. Lo tiene que expresar, a lo mejor con algunas personas, con un terapeuta, con un amigo, con un pastor, con un cura, pero aunque sea, lo tiene que expresar un poco. No tiene que ser extremista y vivirlo en soledad, ¿no? Ahí empiezan los síntomas, como hablamos. De lo psicológico pasamos a lo somático. Y ahí está también, si no expresamos ese duelo, aunque sea mínimo, yo lo llamo también el duelo lobo, el duelo solitario, ¿eh? Es el peor de todo, el vivirlo en soledad y no compartirlo con nadie. Y además de que estamos en un duelo lobo, como lo llamo yo, aislado, pasamos a estar en un duelo eterno. Hay personas que viven en un duelo eterno, ¿no? Y es muy triste. Hay personas que están muertos en vida. Se murió un ser querido, nunca lo pudieron expresar bien, lo expresan en soledad, aislado, de forma solitaria, ¿eh? Y ahí empiezan un montón de problemas. Están muertos en vida, son personas que están entregados ya a la mortificación de la vida, ya están entregadas prácticamente a la muerte, ¿no? Dos muertes, la muerte del ser querido y la muerte de ellos en vida. Fíjate que yo me he especializado en duelos complicados, porque parte de mi formación, además de ser psicólogo y psicoanalista, soy suicidólogo. Y el duelo por suicidio es un duelo muy complejo, deja dos condiciones muy difíciles de trabajar. Una de ellas es la culpa. Yo le he llamado a esto, Ezequiel, la culpa entrampada. La gente se queda con la sensación de que no hizo algo y por eso el ser querido se suicidó, o sí hizo algo y debido a esta acción el querido se suicida. Entonces, la acción o la omisión se convierte entonces en un problema que hay que resolver con esa culpa que no los deja avanzar. Y la segunda situación es el por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué no pensó en nosotros? Y una serie de preguntas, interrogantes que a veces los atormentan por años. Les decimos que la persona que se quita la vida se lleva a la tumba las razones por las cuales tomó esa decisión. Entonces se convierte en un duelo complejo, difícil, y un elemento que he encontrado es que dentro de una familia, cuando atendemos a los integrantes de alguien que se quitó la vida, lo viven en forma diferente. A pesar de ser la misma persona, cada uno de los integrantes de la familia, amigos o seres queridos, lo van a vivir en una forma diferente de acuerdo a la relación que tuvieron en vida con esta persona, el vínculo, el afecto, el tiempo y la comunicación que tenían. Entonces hay que trabajar un duelo individual. A pesar de ser la misma persona y ser dentro de la misma familia, no siempre se vive con la misma Sí, yo lo vi, intensidad. justamente la palabra que ¿Esto también tú lo has visto? es muy clave. Algunos se preguntarán por qué en una misma familia hay duelos, diferentes tipos de duelo, ¿no? Uno que tarda más, uno que tarda menos, uno que expresa más, uno que expresa menos, uno que lo vive en soledad, uno que lo vive con la sociedad, diferentes tipos de duelo, ¿no? En la misma familia, cuando pierde un ser querido, ya estamos hablando de diferentes tipos de expresiones de duelo. Y bueno, una de las palabras clave que dijiste vos, la intensidad. Bueno, es como la relación que tiene esa persona con el ser querido que partió, ¿no? Porque yo quiero recalcar que mi visión también, yo considero la vida como una metamorfosis. Para mí somos seres energéticos en cuerpos o en mecanismos humanos, ¿no? De carne y hueso, pero somos seres energéticos. En el duelo no podemos quitar la parte espiritual, es imposible. ¿Por qué? Cuando una persona, lo ponemos entre comillas, pierde un ser querido, aparecen un montón de preguntas existenciales, un montón de preguntas espirituales. Hasta el que no cree, Alejandro, termina creyendo. Te preguntás, te enojas contra Dios, contra el gauchito Gil, contra San la Muerte, o le pedía ayuda a cualquier ser. Hasta el más ateo termina creyendo en Dios, o enojándose contra Dios, o buscando una ayuda espiritual. Entonces, la parte holística, la parte espiritual, es inherente al ser humano y es inherente al duelo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, al haber tantos tipos de duelo, la persona que sufre más también depende la intensidad de la relación que ha tenido con eso. Es proporcional a la intensidad del ser querido que partió, ¿sí? O sea que si cuando hay más apego, más proyecto, más vínculo armado, más intensidad, esa palabra clave que vos dijiste que es súper clave, el duelo es proporcional al duelo, ¿no? El duelo puede tardar más, puede ser más grave, o puede ser mínimo, ¿no? Pero además esa intensidad, ese vínculo tiene que ser sano. Cuando más sano es, el duelo
más sano, más sano, ¿sí? Pero cuando ese vínculo es más patológico, esa intensidad es más fuerte y hay muchos ideales, el duelo es más nocivo. No sé si me logro explicar, ¿no? Ese grado de proporcionalidad. Sí, inclusive escuchándote pensaba yo en estas personas, Ezequiel, que en vida se peleaban con la persona, tenían un conflicto, había una deuda, una condición afectiva no resuelta, pues se queda atorada si no se habla, si no se trabaja, porque ya no hay la posibilidad de arreglar las situaciones, de poderlo manejar de alguna forma si la persona ya no está en vida. Entonces, quien se queda vivo se queda con la deuda, entonces es un doliente con deuda emocional muy difícil. Y yo creo que allí, manejando esta parte que tú conoces mejor, la energía o la mala energía, no sé si está bien dicho, que se puede quedar a alguien al no haber resuelto en vida situaciones afectivas o conflictos ahí que Exactamente, atravesaron mira, la esto es relación de la estrictamente persona con psicología quien pura y murió. psicoanálisis puro, ¿no? Recordá vos el padre de la horda, cuando se reunieron los hijos para matar al el padre de la horda que hablaba Freud. ¿Qué pasa después que se mata eso? Viene el efecto retardado, la conciencia de culpa. Y según Freud, en esa mitología, nace el super yo y nace la conciencia de culpa. Por eso, por el grado nocivo que tenía contra el padre, porque el padre, el macho de la horda, era un padre celoso, enojado y que hacía todo lo que quería y los hijos no le permitía nada. Y los hijos, enojados, con recelo, deciden unirse y matan a este macho. Y ahí nace supuestamente, según Freud, la mitología, ¿no? De la conciencia de culpa, la cultura, el super yo y toda la democracia y todo el sistema de pensamiento que tenemos. Y nace justamente eso, a la relación nociva de esta intensidad que tenía entre los hijos celosos contra el padre. No sé si me explico. Ahí viene todo esto, ¿no? ¿Sí? No sé, el psicoanálisis es duro en ello porque la fantasía del Edipo, ¿no? De matar al padre y quedarse con la madre y de repente muere el papá, pues esta fantasía se despierta, se destapa y entonces genera una serie de situaciones y de conflictos por el deseo inconsciente de la persona. Ahí sí el psicoanálisis es muy tajante, muy fuerte, muy duro, pero también lo he visto yo mucho, por ejemplo, en parejas cuando hay un conflicto y una de las parte de las parejas decide quitarse la vida por suicidio o muere por cualquier otra circunstancia, el trabajo es mucho más complejo porque había un deseo de muerte del otro que se cumple en la realidad. Pues imagínate Sí, esta queda. Yo sensación he de trabajado soy con un un caso homicida, ¿no? de un muchacho que discutió con la novia y la novia le dijo que se iba a matar, se iba a quitar la vida y él no le creyó, la trató mal, le dijo malas palabras y dijo matate, más sí matate que no te creo, loca. Dice. Y cuando se fue, volvió al rato y se había ahorcado. Esa conciencia de culpa lo acompaña casi desgraciadamente, si no hace terapia, si no busca una forma de ayuda, porque sola, el duelo solo no se sale. Somos seres sociales, el duelo lo necesitamos compartir sí o sí. Por eso yo dije este duelo lobo, ¿no? No podemos entrar en un duelo lobo, en un duelo o en un luto eterno, ¿no? Bueno, esta persona estuvo buscando ayuda, pero también se quiso matar. La conciencia de culpa es grandísima, Alejandro, que no creerlo y decirle matate como creyendo que no va a suceder y después cuando sucede. Por eso se advierte que las personas que se quieren suicidar, los primeros indicios de suicidio cuando dejan una carta o cuando lo dicen enojado, hay que tomarlo en serio. Nosotros los terapeutas lo tomamos como cirujanos, ¿no? Nosotros tenemos mucho cuidado ante las amenazas, no nos gusta para nada, la primera amenaza no nos gusta a nosotros, pero hay personas que no se dan cuenta y lo toman como rutina y después hasta que sucede. Y ahí aparece la conciencia de culpa que ya es difícil de trabajar, ¿no? Porque por culpa mía se mató, ¿no? Por culpa mía, porque discutimos, porque no le creí, porque no hice nada, se mató, ¿no? Y es todo un tema, es todo un tema súper, súper delicado porque es casi que lo acompaña a la tumba, ¿no? Es, yo diría que quedan aturdidos mentalmente, ¿no? Y ese recuerdo termina siendo una puya, termina siendo una lastimadura o una herida a cielo abierto, ¿no? Que lo acompaña durante mucho, mucho tiempo y bueno, se hace un poquito difícil de trabajar, ¿no? Con eso. Posible de trabajar y de sanar, pero se complica, se entiende, ¿no?
decía Freud, la fantasía cumplida, ¿no? Entonces se cumple la fantasía y pues de la mano viene obviamente la culpa. Y esta otra parte importante que qué bueno que la tocas, porque la gente que nos está ahorita escuchando, siguiendo, ya nos escuchan y nos ven de Colombia, de Argentina y de varias partes de la República Mexicana. Agradecemos a toda la persona que se unió, todas las personas que se siguen sumando, porque cuando se da esta situación de la culpa, requerimos hacer todo un trabajo fuerte emocional con la persona que se queda con los sobrevivientes o los supervivientes, y el proceso es largo, pero sí necesita ser acompañado. Yo les explico a las personas que a veces el duelo es tan pesado que no debe cargarlo una persona sola, debe de acompañarse de un especialista, y qué bueno que cada vez hay más personas profesionales que se están capacitando, preparando para entonces ayudar en estos graves procesos de duelo. Lo que vemos es que quien no lo enfrenta, ya lo comentabas tú, pues obviamente va a tener secuelas, consecuencias, efectos secundarios, desde enfermedades, desde neurosis, conflictos, etcétera, hasta la propia muerte, ¿no? Porque eso de porque le dije a mi novia, mátate, y se mató, entonces ya me quedo yo con la culpa, entonces yo también me quiero morir, y ya no es nada más un muerto, sino pueden ser dos o más. Ahí está el riesgo, y eso los tanatólogos tenemos que evaluarlo para saber, en mi caso como suicidólogo, cuando hay un suicidio en la familia, 6 personas alrededor están en riesgo suicida. Y esto lo tengo yo que detectar para ver quiénes son dentro de los integrantes de la familia los más vulnerables. Perdón. 6 entonces, en el presente, porque no termina ahí. En el futuro continúa. Ese es el problema, cuando puntualmente más el suicidio. Vos cuando nombraste el suicidio, es un capítulo aparte el suicidio. La Organización Mundial de la Salud lo considera aparte. Es una muerte distinta el suicidio. Es diferente a una muerte por accidente, a una muerte de tránsito. El suicidio es aparte, es uno de los demás, es tétrico, es agridulce hablarlo, ¿no? Pero es necesario. Pero el suicidio es diferente. Y como dijiste vos, cuando se quita la vida a alguien quedan latentes 6, pero en el presente, porque en el futuro todavía continúa. Es impresionante. Y además no termina ahí. La persona que se quita en el suicidio, se hizo un montón de análisis, por suerte se han estudiado mucho en la biocodificación, en la bioneuroemoción, ya viene el terreno preparado por lo menos en 3 generaciones para que se quite la vida. Fíjate qué triste que es un problema que se viene arrastrando de los abuelos. Yo ya estoy empezando también a cuidar mi lenguaje, yo ya no creo más en 3 generaciones, Alejandro. Según mis investigaciones, en los trabajos terapéuticos, en 3 generaciones para atrás se puede investigar. O sea, yo que me quiero quitar la vida, suponemos se quitó la vida de mi hermano, y voy para la generación de mis padres, voy para la generación de mi abuelo, por lo menos de ahí se viene arrastrando un problema tajante para que uno se quite la vida, o yo o mi hermano. Pero eso porque es visible, porque en realidad ya de mi tatarabuelo que se viene arrastrando un problema, por lo menos 4 generaciones o 5. Y ese problema se viene arrastrando, se viene haciendo una pelota, se viene haciendo cada vez más pelota. Es como yo lo llamo karma, Alejandro. Es un karma de generación en generación. Hasta que la pelota se va haciendo más grande y se quita la vida a mi hermano o me quito la vida yo. Y ahí, como dijiste vos, tenemos 5 o 6 personas latentes, que se ve un efecto espiral, se llama efecto espiral, donde varios se quieren quitar la vida porque quedan aturdidos, quedan dolidos por la pérdida, entre comillas, de ese ser querido, pero porque tienen el terreno preparado también ellos para quitarse la vida. Pero además el futuro también continúa, porque queda el hijo de esa persona, quedan los hijos de ese hermano, y esas 6 personas que quedan latentes, quedan las generaciones posteriores todavía. Y eso se hay que hacer todo un estudio de un árbol genealógico para ver, ¿no? Es todo un tema, o sea que en el presente hay 5 o 6 personas, pero en el futuro se puede multiplicar quizás por lo menos por 3, ¿no? Las posibilidades de suicidio en otras ramas posteriores a posteriori, ¿no? Futuro. Sí, fíjate que de hecho, cuando yo recibo pacientes en el consultorio, hago esto que tú comentas, hacer un familiograma, un genograma, y ver en la historia del paciente cuántas personas se suicidaron de sus ancestros,
padres, abuelos, hermanos, etcétera, y de alguna forma detectamos cómo es vivida la situación de suicidio y efectivamente, como lo dices, esta situación que pareciera como un aprendizaje, como una autorización que dan los ancestros para que en un momento de crisis la gente se quite la vida porque no resolvió o no tomó una buena decisión. Y esto, por supuesto, pone en riesgo y hay que ver cómo se recibió la situación suicida de el ser querido para que entonces cómo se va a reproducir. A veces pareciera ser que si el abuelito, el tío o alguien se suicidó, autoriza a los demás integrantes a que hagan lo mismo ante una crisis, ante un conflicto. Entonces hay que hacer un familiograma y revisar exactamente en cada persona cómo se dio la situación de suicidio y sorprendentemente a veces veo yo en los familiogramas muchas cruces, ¿no? Y dices, ah, caray, pues ¿qué pasó? Aquí hubo una serie de conductas que a veces se ven en las familias como la impulsividad, la falta de control de las emociones, la poca capacidad de demora y muchos conflictos que no se resuelven en la familia y por supuesto se repiten y pues ahí está o se incrementa el riesgo suicida. De la esquizofrenia, bueno, fíjate que para que haya una esquizofrenia en una familia, para que haya un esquizofrénico, una persona que tenga principio de esquizofrenia, no es algo que es como la gripe que se contagió o el ADN, como algunos dicen, o lo contagió un amigo. No. Para que haya un esquizofrénico o una persona que se quita la vida, tiene que haber por lo menos 3 generaciones. Eso ya lo descubrió la psicología sistémica. Por suerte la psicología sistémica ya habla. Para que haya un esquizofrénico tiene que haber 3 generaciones que lo formen. Tiene que haber un estilo de vida muy rígido, con muchas reglas rígidas, con una diferente a los patrones de vida normales, ¿no? Lo digo entre comillas porque habría que definir qué es normal. Pero diferente a los tipos de vida familiares sanos, como quien diría, ¿no? Entonces tiene que haber 3 generaciones con un estilo de vida rígido, nocivo, mortífero, que van preparando el terreno para que emerja un esquizofrénico. ¿Y dónde emerge eso? En el seno familiar. Yo la otra vez lo compartía, que la familia, que también nace, el suicida nace en la familia, la mayoría de las enfermedades mentales que aparecen en el manual de psiquiatría o en la clasificación internacional de enfermedades, la mayoría de estas enfermedades nacen en el seno familiar, el 80% por lo menos nace de la familia. Entonces, la familia es quien te da la vida, pero también quien te la quita. Como digamos así, ¿no? Entre comillas lo podemos decir. La familia es la que te da la vida, pero si no te vas a tiempo, porque hay que irse, llega un momento en la vida donde tenemos que emanciparnos en la familia, si no te vas también te la quitan. Y para que aparezca una persona candidata al suicidio, o una persona con esquizofrenia, o una persona con psicosis, estas patologías bien graves lo crea la familia. O sea, el terreno lo prepara la familia y, como dije, generaciones anteriores. Qué grave esto, porque obviamente la patología, lo vemos inclusive desde la medicina, de la biología, cuántas enfermedades genéticas se dan en tercera y cuarta generación, pero también a nivel emocional, que esto se desconoce. La gente no sabe que las situaciones emocionales también hay una herencia en la familia, una imitación de cómo funciona. Tú hablas de la esquizofrenia y efectivamente hay muchos autores como dicen que la familia enloquece al integrante, ¿no? Y llevan exactamente a estos extremos, a estas situaciones. Por eso la gran necesidad, a veces, hablando de los duelos, que el trabajo se haga familiarmente. Muchas veces acude solo un integrante, pero ese integrante trae toda una historia, toda una familia, toda una dinámica que vive y maneja en su propia familia y hay que ver exactamente cómo la van a estar resolviendo y darles herramientas, que es lo que hacemos los tanatólogos para que las personas puedan superar estas difíciles condiciones. Fíjate que a partir del COVID, yo hice este libro de duelos en tiempos de pandemia porque encontramos serias situaciones en donde habría que transformar mucho la forma en cómo se enfrentaba el duelo. Ya no se veía al familiar, ya no se hacían los rituales funerarios, ya no se podía enterrar al familiar, ya nada más era a través de que te entregaban cenizas. Y todo esto modificó mucho. Aquí en México somos muy ritualistas.
del velorio, el entierro, las misas, el novenario, que son 9 misas posterior a la muerte, y todo eso que ya no se podía hacer porque no se podía juntar la gente, provocó mucha ansiedad, angustia, preocupación y esta falta de realidad que requerimos muchas personas para que decir efectivamente nuestro ser querido está muerto, porque ya no lo veían, ¿no? Complicó mucho Sí, y sí, se la pandemia convirtió vino a entonces aumentar en un mucho, ¿no? duelo La tasa de complejo. suicidio también, vos decís yo que nos gusta mucho, nos apasiona el tema del suicidio, la suicidología aumentó muchísimo, los duelos se hicieron de diferente manera, y yo le llamo una pandemia, ¿no? Porque fue planificado, desde mi punto de vista. No niego que existió, que existe, pero fue planificado, ¿no? Y está diseñado para para aislar al ser humano, para matarnos, porque nos prohibían hasta el sol, que el sol tiene vitamina D, que es antidepresivo, nos prohibían el contacto familiar, nos prohibían salir, nos prohibían la naturaleza. Hubo un momento que en México, en Argentina, en todo Occidente al menos, se prohibía salir a caminar, se prohibía el contacto con cualquiera. Nos cortaron en muchos pedazos, ¿no? Entonces fue un plan, un plan espectacular para destruir al ser humano, ¿no? Para de cuestionarlo de raíz, y bueno, trajo muchísimas muertes, ¿no? Pero es un plan. Y el duelo también no quedó aislado, el duelo fue muy negativo, fue un duelo sano. Yo tengo conocido acá que no podía ver a su ser querido, que lo han apartado porque murieron de COVID y por contagio no se podían hacer un velatorio normal, no se podía despedir a la persona, incluso se lo han quemado, ¿eh? Entonces ha afectado incluso la pandemia también el duelo, ¿no? Sin duda. Y entonces había la necesidad de reasignar la visión en cómo enfrentamos un duelo. Ya los rituales, las formas anteriores ya no se podían realizar, había que hacer esta transformación, este cambio, en donde el duelo era más desde las personas, desde la familia, desde la intimidad, y ya no con los rituales, con las conductas, con las cosas que se hacían anteriormente. Entonces, esta transformación a mucha gente le hacía que se quedara lo que llamamos un duelo como congelado, no elaborado, no procesado. Entonces, yo creo que este libro que hicimos, Mari Carmen Castro y un servidor, sirvió una guía para cómo podemos hacer rituales desde nuestra intimidad, desde nuestra familia, a través de este pensamiento y esas palabras tan importantes que mencionas, y resignificar. Sí, exactamente, muy lindo cómo el aporte de enfrentábamos tu un libro, y duelo. ojalá que pueda llegar a un montón de personas, porque son como maestros, ¿no? Son como maestros que nos guían a todas las personas para tener un duelo lo más sano posible. Yo también suelo decir que, como te dije al principio, a mí me encanta, yo fantaseo con la idea de que el duelo se pueda enseñar a nivel masivo. Siempre suelo decir que al ser humano no han preparado de chiquito para crecer en la cultura, no han enseñado la cultura, no prepararon para el lenguaje, nos enseñaron a veces hasta cómo amar, ¿no? De chiquito, nuestros padres, nuestros amigos nos han enseñado cómo amar de alguna manera, cómo besar, nos han enseñado cómo mirar una película, hasta incluso cómo leer, ¿no? Siempre el ser humano tiene el aprendizaje inherente, pero hay una cosa que no se ha enseñado mucho, que es el tema de la muerte, ¿no? Si bien yo sé que la muerte la vivimos cada persona de diferente manera, pero no nos han dado ni siquiera una base, no se habla bien de la muerte, no se habla del duelo, ¿eh? Es un tema todavía muy tabú, que sé que se está dando en el mundo universitario, se está dando poco a poco, pero yo fantaseo con esa idea de que el duelo y la muerte se empieza a enseñar en todos los sistemas educativos. Eso va a hacer que tengamos a posteriori, en un futuro, un duelo más suave, un duelo más sano, ¿eh? Y además para también aceptar la muerte, porque la muerte no se acepta. La muerte es algo feo, es algo que la gente todavía rechaza muchísimo. La muerte es parte de la vida, nos guste o no nos guste. Y además, como dije yo hace un ratito, la muerte es una metamorfosis. La muerte, de mi punto de vista, que también es una de las innovaciones que yo estoy agregando para el futuro libro, la muerte es un principio. La muerte es un principio, la muerte es un preludio, es el comienzo de una etapa, el comienzo. En la vida misma, la muerte no es un final, aunque no esté esa persona. Yo sé que cuesta entenderlo esto al cerebro, sé que al cerebro le cuesta entender esto porque venimos muchas generaciones en el inconsciente colectivo,
venimos preparados para rechazar este concepto. Pero hay muchos sabios que lo han enseñado. Jesús, Buda, Krishna, han visto la muerte de otra manera. Estos grandes sabios nos han enseñado a vivir la muerte de otra manera. Entonces, vuelvo a repetir que la muerte, aunque no esté ese ser querido, es un comienzo. Es una puerta que se abre, no es una puerta que se cerró. Lo que pasa es que todos vemos a la muerte y al duelo como un final drástico, ¿no? Como algo que nos choca, y como que parece que la tele o las luces de la vida se apagan. Pero no es así. Sé que duele, pero la vida es parte del dolor, el dolor es parte de la vida y viceversa, ¿no? Nacemos con dolor, nacemos llorando, ¿no? Nacéramos con dolor. Y vamos a vivir siempre con dolor. Entonces, la muerte es algo parte de nosotros y algo que se debe aceptar y se debe tomar como un principio. No es un final y tampoco, como decías un ratito, no es una pérdida. Tenemos que entender eso. Eso, como dije, nos va a acariciar un poco el alma y va a hacer un poco que la mochila que nos está pesando sea un poquito más liviana. Yo no digo que esto es mágico, ¿no? Pero nos va a ayudar a dirigir un poco más. Y si esto se enseña a los sistemas educativos, si esto se enseña a los niños ya, a que sepa que van a perder a papá y mamá en un futuro, aunque duela, eso lo vas preparando. Lo vas preparando a los niños, tienen que saber que van a morir los padres. Porque hay chicos que pierden al papá ya de muy chiquito, eso genera un trauma, ellos no entienden que la muerte, le dicen fue al cielo, se fue de viaje y no vuelve más. Se debe enseñar eso, no va, se debe enseñar en todos los sistemas educativos. Uy, no. Tiene que haber una cultura para la muerte. Yo lo titulé en un artículo, Educación para la muerte. A educación para la muerte. Tenemos que ser educados. Se tiene que hablar mucho del tema de la muerte, del suicidio, de los accidentes, y saber que puede partir mi hermano, mi tía, que puede morir mi papá, mi primo, mi perro. Tenemos que saberlo eso. No tiene que agarrar de sorpresa y no tiene que estar mal visto. Creo que hay que recalcar esta parte, esta moción que hace de la educación de los duelos, de la tanatología desde temprana edad. Cuando el Panamericano de Fisiología también se conozca más, me interesaba mucho que también los profesionales en la carrera de que no les enseñan tanatología, a los psiquiatras tampoco, a los psicólogos tampoco nos lo enseñan, por lo menos aquí en México, enfermeras, trabajadores sociales, personal de salud, no se los enseñan. Entonces, de allí partimos de que mucha gente profesional de la salud mental ni siquiera tiene información, ni siquiera tiene este conocimiento. Y entonces necesitamos abrirlo, establecerlo, la cultura de la tanatología, de los duelos, pues sea desde temprana edad y que la visión respecto a la muerte tenga un concepto de realidad. Va a ser, hay que aceptarla. Exactamente. Y ahí está escribiendo una persona que dice, pudiera ser que estamos mal desde el momento en lo que llamamos pérdida, que es justamente lo que decía al principio. Ese concepto que yo ya quiero erradicar, extirpar, o al menos empezar a cuestionar, ¿no? Y bueno, trabajar que la muerte y el duelo no es pérdida, ¿no? Eso nos va a ayudar a entender mucho. Es un tema para desarrollarlo mucho, para hablarlo un montón, pero bueno, Alejandro, yo creo que el tiempo ya está bastante bien de la charla. ¿Querés, para ir cerrando, a vos te parece algunos consejos? Vos que tenés muchos años ya en esto, mucha experiencia, que tenés muchos seguidores, tenés muchos libros, muchas charlas, algunos consejos que vos creés que podamos aportar a las personas que están sufriendo un duelo, que están atravesando un duelo, alguna idea, sugerencia que vos considerás oportuna para transmitir ahora. Se escucha la música de fondo. A ver. No tengo música aquí, entonces no sé por qué se escuche música. Ok. Elena, muchas gracias por esta información. Nos coloca en otro panorama para tratar el duelo. Estamos. Efectivamente, Ezequiel, pues algunas sugerencias, consejos, podríamos dar muchísimos, la verdad es que queremos compartir mucho con la gente, pero yo me quedaría con 3 principales. 1, todo duelo debe ser enfrentado.
la negación de un duelo va a generar muchos conflictos, enfermedades, problemas, condiciones adversas para seguir con la vida. A veces muchas de las personas que acuden a atender por un duelo, digo yo que están como zombies, o sea, están vivos pero parecen muertos. Hay que dar ese soplo de vida a quien nos pide ayuda para un proceso y trabajo de duelo. Entonces, uno, enfrentarlo. Dos, sí saber que la situación del duelo tiene que procesarse, trabajarse y que requiere un tiempo. ¿Por qué lo digo? Hay personas que dicen, a ver, yo quiero apoyo de tanatológico del duelo, ¿cuántas sesiones? No sé si te ha pasado que nos dicen cuántas, pues no sabemos cuántas sesiones. Cada persona lo procesa de forma diferente y no hay un tiempo definido. Algunos autores manejan de 6 meses a 2 años más o menos para un proceso de duelo, pero va a ser muy diferente en cada individuo. Entonces, paciencia para el trabajo del duelo. Y el tercer elemento es que esta parte tan importante que yo quiero recalcar en el lenguaje que usamos, porque cuando mencionas tú al inicio lo de la pérdida, ahí ya la gente entra con una sensación de desventaja o mal o no funcionar y no, entonces hay que resignificar y poner nuevas palabras, nuevos nombres a este proceso que nos va a ayudar de una forma más creativa y sana para continuar con nuestra vida, porque nosotros seguimos vivos. Yo también agregaría, yo estoy escribiendo una teoría que se llama el retorno a lo primitivo. Y en el retorno a lo primitivo yo estoy invitando a las personas que acuden a mí, ojalá que esa teoría también se pueda expandir. Yo digo que las personas pueden lograr a tener un duelo más sano, pueden convivir con esa persona que ya no está más, y hasta pueden tener un estilo de vida diferente y más sano, volviendo a las cosas primitivas. Nosotros somos seres de la naturaleza. Yo invito en esa técnica a que el ser humano puede lograr rozar la felicidad o conquistar la felicidad, incluso con un ser querido que no está más, volviendo a la naturaleza, con cosas que tienen que ver con cosas gratis. Yo siempre digo que a las personas que les propongo tareas en mis terapias, yo siempre le digo, mira, te estoy pidiendo cosas gratis, te estoy pidiendo cosas sencillas que vos crees que lo haces, que es complicado e imposible. Yo te estoy pidiendo todas cosas sencillas, y no te estoy pidiendo plata, siempre no te estoy pidiendo que mandes un cohete a la luna, no te estoy pidiendo cosas imposibles, todas cosas que te estoy pidiendo son cosas naturales. Entonces, ese retorno a lo primitivo, que después, bueno, lo voy a explicar un poco más, pero a grandes rasgos puedo decir que invito a la persona que se haga amigo de la naturaleza, que empiece a ver las cosas hermosas en lo más sencillo de la vida, en valorar un ser querido, en perdonar, valorar la lluvia, el sol, el contacto con el pasto, el contacto con un árbol, el resignificar los animales, el viajar, bueno, como dije, el perdonar, el escribir, el pintar, todas cosas que tienen que ver con la esencia del ser humano, usar un poco más los pies, las piernas, dejar un poco las tecnologías, ¿no? Estoy hablando de todas cosas primitivas, donde nosotros venimos, alimentarnos más sano, alimentarnos con legumbre, dejar un poco la carne está toda inyectada, tiene mucha hormona, tiene colorante, comer más sano, comer cosas orgánicas, contacto con las montañas, tomar sol, algo que los grandes sabios han hablado mucho. El sol tiene, como dije hace un ratito, tiene vitamina D, es antidepresivo, y no estoy apuntando a un color estético, sino que estoy apuntando a la energía que necesita el cuerpo, ¿no? Que ayuda también para la fotosíntesis. Entonces estoy hablando, y más puntos, que tienen que ver también con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Por eso las constelaciones familiares ayudan mucho, trabajan este tema, o por ejemplo también los retiros espirituales, donde los retiros espirituales se hacen en lugares de la naturaleza, un retorno también con el tema de los arroyos, el agua, beber mucha agua, dejar la coca, dejar el jugo que tiene muchos contaminantes, bueno, dormir mejor, tener una higiene mental del sueño, dejar las tecnologías, bueno, un montón de cosas que tienen que ver mucho con lo natural y que nos ayudan a volver, ¿no? Como dije hace un ratito, al retorno. Bueno, eso es parte del ser humano que se olvida. A veces estamos en cuatro paredes, con un celular, con computadora, con las tecnologías, y eso nos genera también mucha ansiedad y nos alejan de la esencia, ¿no? Entonces, bueno, en pocas palabras, yo propongo acercarnos más a nuestro origen.
Ay, qué amable, muchísimas gracias. La verdad es que fue un grato honor estar contigo, platicar, y pues gracias a toda la gente que se unió con nosotros. Dineisi nos dice, muchas gracias, doctor Alejandro Águila, doctor Edgar Ezequiel. Mil gracias por este tema del duelo desde Colombia. Estamos con estudiantes, un semillero frente a este tema. Nuestro semillero se llama Luctus. Pues muchas gracias, saludos hasta Colombia. Y pues se nos queda un tema pendiente de las mascotas. Ojalá vamos a proyecto, un plan para nuevamente otro live, porque y muchos temas se quedan todavía en la mesa a trabajar. Un abrazo fuerte hasta Argentina. Gracias por la invitación. Es un gusto haberte conocido, conocer el trabajo que has realizado, y créeme, eres un innovador en el campo de la tecnología, y esto es siempre bienvenido cuando nos abren la mente y nos permiten ver algo que lo veíamos de una forma y ya extendemos la visión respecto a algo tan humano como es la muerte. Trabajo, pues son todos muy ricos, y sé que está ayudando a mucha gente, así que bueno, yo personalmente te agradezco mucho por tus aportes, y bueno, sos una de las piedras angulares en el mundo sobre el tema del suicidio, así que bueno, yo te agradezco nuevamente a vos, a las personas que están escribiendo recién, que estaban comentando, y bueno, a todos, así que bueno, mucha gratitud. Nos quedamos cortos, es mucho el tema, es complejo y quedaron muchas cosas como dijiste, así que bueno, continuaremos en otra charla, y bueno, ¿por qué no también compartir un escrito? Eso también sería un placer, escribir algo juntos. Encantados, gracias. Hubo gente que no se pudo integrar, pero bueno, seguiremos, y se quedará grabado para que lo puedan ver en otro momento. Gracias. Hasta